tardes para todos, ¿cómo les va? Hoy vamos a estar abordando como tema principal el último robo a una armería. Ustedes saben que ya hay un experto que alerta que se pueden estar armando ejércitos de delincuentes, porque no es la primera armería que viene siendo robada, o asaltos incluso a militares o funcionarios policiales. Algo de lo que estábamos hablando el otro día, vinculándolo con el tema de los cajeros y demás. Bueno, a ver, mucha cosa para preguntar sobre este tema. Pero antes, además de estos temas que preocupan a la sociedad en su conjunto, hay 14 familias uruguayas que están con preocupaciones bien personales y particulares, porque además tienen que ver con la salud de sus hijos. Recuerdan que hace un año, un poquito más, fue en junio del año pasado, por un error de la farmacia del Hospital Saint Bois, hubo muchos niños que fueron administrados con una dosis para adultos de un medicamento. Y esto dejó a ni que hablar con problemas concretos que vamos a estar describiendo en particular de la salud de estos niños, comprometidos su presente y en algunos casos hasta su futuro. El tema es que además estas familias no sienten que hayan tenido alguna respuesta significativa por parte de las autoridades, salvo que en su momento se les había prometido un seguimiento toxicológico concreto, abrir incluso una policlínica para seguirlos paso a paso, promesa que no se cumplió. La encargada de la farmacia que suministró este remedio, que había sido separada de su cargo, parece que ahora está de nuevo en el puesto. Entonces, claro, si te pones en el lugar de las familias, hay bastante indignación, ¿no? Más allá de la preocupación por la salud de sus propios hijos. Vamos a repasar lo que pasó ayer en el Parlamento. A ver. Padres de los niños afectados por sobredosis de mulciferol se presentaron este martes junto a su abogado en la Comisión de Salud del Senado para reclamar que se les brinde la atención médica que fue comprometida cuando se descubrió el mal suministro del medicamento por parte de ACE. Han habido reclamos en cuanto a las promesas que se hicieron en su momento cuando se descubrieron los hechos y la realidad al día de hoy del punto de vista asistencial. O sea, se prometieron cosas que no se han hecho y bueno, hemos tratado de hacérselos ver a los senadores, a la comisión, y que envíe la versión taquigráfica de nuestras palabras hoy para que los jerarcas de cada uno de los organismos tomen cartas en el asunto. En junio de 2017, cuando el caso sale a luz de casualidad, porque la pediatra de esta niña, Emma Martínez, se da cuenta que tiene síntomas de sobredosis de vitamina D, las autoridades de la salud se comprometieron a brindar atención especializada y seguimiento a estos casos, pero no lo han recibido. Complicado porque nos tenemos que mover por nuestros propios medios y tenemos que pelear algunas cosas también porque no nos ayudan ellos. Hacer un seguimiento de una intoxicación de la que no hay hasta ahora antecedentes, los médicos con los cuales ustedes se asesoran y demás, ¿quién les dice a dónde ir? ¿Ustedes cómo se van asesorando en ese sentido? Y bueno, a medida que van viendo cómo van evolucionando, ellos nos van guiando. Según los datos manejados por Salud Pública, 233 niños recibieron el medicamento, pero no todos lo consumieron. De los que sí lo hicieron, 26 presentaban hipercalcemia, exceso de calcio en sangre y 5 casos más graves de calcio en los riñones. Nuevas afecciones a la salud se han ido detectando con el correr de los meses. Recuerdan este caso, ¿no? Recuerdan que la propia jerarca de entonces de ACE, Muniz, reconoció que había sido un error esa medicación que se les suministró. Se les suministró a más de 200 niños, no todos lo consumieron. De hecho, son 14, lo consumieron 23 y 14 son los casos más graves. De hecho, hasta hay una niña que cuando lo recibió tenía 16 días de nacida, perdón, y se le diagnosticó desnutrición crónica como consecuencia de este exceso de calcio en sangre. Yo no sé hasta qué punto se puede insistir sobre responsabilidades penales o civiles, pero la realidad es que ni siquiera hay un lugar donde ellos puedan hoy acudir a que se les haga un seguimiento multidisciplinario a esos niños, ¿no? Es un poco también lo que están planteando, esa promesa no cumplida de un centro especial para seguir atentamente los casos de estos chicos. ¿Qué hay acá? Porque no puedo creer que haya mala voluntad. ¿Qué hay? ¿Qué hay, Vero, para vos? Yo creo que hay negligencia, ¿no? También parte de las promesas que se hicieron, las hicieron autoridades que ya no están.
Habría que ver qué actitud han tomado las nuevas autoridades respecto a este caso. Por ahora no tenemos ¿Restituir a la enfermera encargada por lo menos no farmacia? tenemos ninguna novedad alentadora al respecto. Habría que ver, yo creo que evidentemente con toda esta situación que se está generando ahora y la presión que sabemos que la prensa ejerce, vamos a tener que tener alguna novedad respecto a las nuevas autoridades. ¿Qué país es este que vivimos que necesitas? ¿Que la prensa le dé a un tema? ¿O tener contactos o padrinos para que tu caso sea escuchado por la justicia? La voz de estas personas, de estos 14 padres que están peregrinando de un lado al otro, si no encuentran difusión, si no van al Parlamento y encuentran que esto tiene determinada difusión, evidentemente no ha funcionado, porque lo que se les ha prometido no se les ha cumplido. A nivel de la justicia esto se archivó porque se entendió que no hubo, una intención. Fue tomado como un error involuntario. Queda ahora la vía civil. Si esto hubiese sucedido en una mutualista, evidentemente ya estaríamos hablando de juicios millonarios. Me imagino que las acciones por la vía civil también se van a emprender, ¿no? Sí, están los artículos de la Constitución que son bien claros, en tanto alcanzan a la responsabilidad de los entes, empresas estatales pero además la responsabilidad y de aquí, los funcionarios, de hecho, a cargo. La responsabilidad aquí es doble, ¿no? Porque el error fue cometido por las autoridades públicas, por las dependencias públicas, que son los que se encargan de controlar también a los privados. Entonces yo creo que es un caso grave y no es un caso de 14 personas, es un caso que compromete la calidad de la salud que se le brinda a toda la población, no solo en el ámbito de lo público, porque si no se puede controlar siquiera lo público, ¿qué podemos esperar que suceda también en el ámbito de lo privado? Bien, sí, Graciano. Ayer tuvimos la presencia del psicólogo de Barbieri, que nos hablaba, entre otras cosas, de la falta de empatía que hoy en la sociedad se palpa, es decir, ponerse en el lugar del otro. Lo hablaba a título, digamos, de las relaciones personales. Pero yo creo que ese concepto cabe traerlo hoy a colación, porque si hay una característica que me parece que destaca más allá de los errores que se pueden haber cometido, más allá de las imprudencias o negligencias, como bien apuntaba Verónica, lo que está faltando justamente es eso, la empatía, ponerse en el lugar del otro. ¿Cómo se puede abandonar a su propia suerte a familias que están viviendo los perjuicios, en algunos casos con rasgos dramáticos, de negligencias cometidas por instituciones o funcionarios al servicio del Estado? O sea, un mínimo de empatía. No es necesario que esto tome estado público para que un jerarca con sensibilidad social, con sentido, digamos, de estar cerca del que está pasando mal, tome cartas en el asunto. No tendría por qué, no tendríamos que estar hablando nosotros aquí. Tendría que ser algo, algo normal en el funcionamiento de la burocracia. ¿Me ¿verdad? permitís? Tenemos en este momento al papá de Bianca, que es una de las niñas afectadas justamente por sobredosis de esta medicación, que se llama Álvaro Smith y que está junto con Tania Melgar en un móvil en este momento. Muchas gracias por su tiempo. Hola Victoria, buenas tardes. Así es, estábamos escuchando un poco el primer análisis que ustedes estaban realizando en piso y bueno, queremos hablar entonces con Álvaro para preguntar, porque también comentaban y hablaban de lo que es el peregrinar de estos papás por diferentes lugares, para obtener una respuesta, porque en su momento las autoridades de ACE no se hicieron eco y bueno, tuvieron alguna serie de irregularidades. Ustedes ayer estuvieron reunidos, Álvaro, en la Comisión de Salud del Senado, preguntarte un poco eso, qué respuesta tuvieron de las autoridades, colócate el retorno nomás, y también por otro lado, si esperan que alguna autoridad de ACE, de las autoridades actuales del directorio, se contacten con ustedes para ver cómo sigue esto. Claro, nosotros lo que fuimos a hacer, a tener una reunión con la Comisión de Salud, ¿no? Para esto mismo, para pedir, a su vez, decirle lo que está pasando, que esto hace un año y pico estamos, todavía, todavía... Perdón, Victoria, un segundito, porque estoy escuchando el retorno de otra persona, les pido si lo pueden cambiar. Te seguimos escuchando, va a ser entonces Álvaro el retorno. Vamos a continuar entonces. Sí, me decías, Álvaro. No, que nosotros pedimos la reunión con la Comisión de Salud por eso mismo, porque vemos que esto no se ha resuelto todavía. Somos 14 padres que estamos con el abogado Nicolás Pereira, ¿no? Y fuimos a la Comisión de Parlamento para pedir eso, para pedir tener una reunión con las nuevas autoridades de ACE y para que se resuelva esto, porque no puede ser que hay niños, por suerte, se han recuperado, no 100%, pero hay niños
hay niños graves todavía, ¿no? Ajá, Bianca en su momento lo que tuvo fue exceso de calcio en sangre por esta cantidad de medicación que era para adultos, claro, la que se le diagnosticó en vez de tomar la pediátrica. Claro, sí, por supuesto. Y otra cosa, digo, por ejemplo, pasa de que la química fue separada de cargo 5 meses y sin embargo ahora sigue en su cargo. El Ferracini, el director, sigue en su cargo. Entonces sigue todo como si nada y nosotros pagando los platos rotos de ellos, ¿no? Entonces queremos justicia porque no puede ser que esta persona siga en su cargo, que son los referentes a los hospitales, ¿no? Y nosotros estemos pagando los platos rotos de ellos, ¿no? Ajá, Victoria, te escucha Álvaro para las preguntas que quieras realizar. Sí, en algún momento de este año, ¿sí estuvieron reunidos con autoridades de ACE? No, en ningún momento. Ni ellos vinieron a nosotros. Desde que arrancó esto, ninguno se presentó, por lo menos, a pedir disculpas públicamente y personalmente, ninguno. Cuando hablamos de los niños que han tenido consecuencias más comprometidas, ¿de qué estamos hablando? Usted está junto con estos 14 padres, ¿no? ¿Es algo que los va a acompañar por cuánto tiempo más? ¿En algún momento van a estar libres de esa intoxicación? ¿O no? ¿O no se sabe? Y eso, bueno, no se sabe porque los casos más complicados son niños que tienen calcio en los riñones. Hay niños, como el caso de Sabrina, se diagnosticó hace cuestión de 3 meses, desnutrición crónica con desplazamiento de masa muscular. Y son chiquitos que no llegan a 2 años. Entonces, digo, yo esto lo he hablado muchas veces con Pelufo, estuvimos reunidos muchas veces en el Pereira, y lo que él me dijo a mí fue que seguramente mi hija con otros casos puede ser que a futuro que no. Pero los niños que tienen calcio en los riñones no se sabe. Bueno, si lo dijo Pelufo, que es grado 5, sí, ya está más que claro. En concreto, lo que ustedes plantean es una demanda civil, eso es dinero mediante, ¿no? El tema es así, lo que es civil, sí, por ahora no corre por cabeza de nosotros. Nosotros queremos que las personas paguen lo que hicieron. Después lo civil se verá más adelante. Bien. Nosotros queremos saber es justicia. Que paguen, claro, en este momento, ¿qué Victoria, se entiende como justicia? Sí, para en ustedes? este momento el caso de Álvaro fue el primer caso que se llevó a la justicia y estamos hablando de la órbita penal. Ustedes comenzaron con el juicio penal a las autoridades el año pasado. Exactamente. Nosotros lo que decimos, paguen en el sentido de que, por ejemplo, sean la parte penal, ¿no? Que pague la persona, como es la química y el director, ¿no? Pero digo, no puede ser que... ¿Se pronunció la justicia en esa causa penal? No, todavía no. Todavía... El tema también, digo, está muy atrasado todo esto, ¿no? Porque el tema es que, por ejemplo, son 14 casos, en 1 año y 3 meses fueron 2 casos a lo penal y 2 casos forenses. Están esperando 12 casos más que ingresen a forense, después de 1 año y 3 meses, ¿no? Veo todo muy raro esto. Sí, ¿no? Bueno, yo leía por ahí en la prensa que la fiscal está esperando que haya pronunciamiento de forense para poder hacer, para iniciar el trámite y el proceso. ¿Y por qué en tanto tiempo? Es lo que no se entiende. El pronunciamiento de forense ya lo hubo, porque la forense en el caso de Emma ya determinó que fueron lesiones graves con peligro de muerte. Entonces la fiscal eso ya lo tiene, lo subieron al juzgado, por lo que hablé con el abogado, y eso hay que bajarlo. Un caso ya hay con lesiones graves con peligro de muerte. Entonces eso ya lo tiene, la fiscal ya lo tiene. ¿tá? Yo lo que veo raro es que, por ejemplo, 1 año y 3 meses, ¿por qué no ingresaron a los niños ya a forense? ¿Por qué dejaron pasar tanto tiempo? Eso lo veo muy raro yo eso. Claro, sí, es lo que nos preguntamos todos desde afuera también, ¿no? Al margen... También, Victoria, sí. No, quería comentar, porque esto el año pasado, cuando salió este caso a la luz, hubo también una irregularidad al momento de realizarles ese primer diagnóstico. A ti te llamaron de ACE para decirte que algo andaba mal. Con Bianca y con otros niños más, eran cerca de 100 en aquel momento, ¿no? Sí, en aquellos tiempos sí. El tema es así, lo que pasó en el caso particular de nosotros fue, me llamaron de ACE que iban a ir médicos, no me explicaron nunca por qué era. Anteriormente a eso llamaron 3 veces de farmacia que fueran a devolver el medicamento, no decían por qué. Como no fuimos, vinieron los de ACE, hicieron firmar a mi señora como que la bebé se retiraba, eso fue 14 horas más o menos, no me acuerdo qué día. Se retiraba bebé en buen estado, ¿no? Eso fue a 14 horas. Sin embargo, cuando ingresó al Pereira, hicieron los estudios y ahí saltó que la niña estaba con exceso de calcio en sangre. Entonces, no sé por qué hicieron firmar un papel que la bebé la retiraron en buen estado, sabiendo que después previo saltó los estudios mal. Y eso también es muy raro. Y aparte de muchas cosas mal, el tema de los prospectos que no tenía, muchas cosas malas. Ahí mencionaste justamente el tema de los prospectos. Cuando ustedes reciben el remedio, reciben la caja del mulciferol, ¿verdad? Exactamente, sí. Bien. ¿No tenía prospecto? Sí. No, yo hablé con todos los padres que tengo en contacto, a todos los casos pasó iguales. No tenía prospecto. Entonces digo,
me llamo rarísimo eso que no tenías prospecto. Y bueno. O sea que, no digo porque capaz que alguien de afuera puede decir, bueno, sí, el error de la química de la farmacia que dio un remedio para adultos cuando en realidad debió darles el biosterol, que es el para niños. Como no tenían, bueno, dan el multiferol. Entonces vos decís, bueno, ¿y los papás no leyeron también en casa lo que le iban a dar? Bueno, pero tú ahora te estás diciendo, no tenía prospecto el remedio. Bueno, en primer lugar, digo, yo qué sé, ellos estudiaron para eso, ¿no? Ellos saben, multiferol es para adultos, biosterol es para niños. Sí. Si ellos estuvieron para eso, ellos la tienen clarísima, ¿no? Entonces, digo, sí, el tema es así, que no tenías prospecto, sí. Y por supuesto, si los médicos mandan a dar, y bueno, sí. Aparte, digo, yo lo que hallo raro acá es, si puede haber un error de 15 o 20 días, un mes, pero un año es demasiado. Aparte, primero fue que dijo que Spefar no les vendían, sí. ¿no? O, por ejemplo, no le habían comprado, ¿no? Y después saltó que ellos, el Sambuá hacía un año le compraba a ellos. Entonces estaban dando, pienso yo, estaban dando un medicamento, hicieron una compra sola y repartían, adultos y niños. Yo qué sé, es todo rarísimo esto. Bien, yo lo que lamento de verdad es que, más allá de lo que después se resuelva, que tengan esa sensación de abandono y de, ¿no? de como que a las autoridades les importa cero lo que les está pasando a sus hijos. Eso es lo que más lamento, de verdad. Y sí, y des en cuenta que, por ejemplo, nosotros, digo, en vez de ellos venir a nosotros, tenemos que ir nosotros a ellos, que no tiene por qué ser así. Aparte, digo, nunca tuvimos contacto con ninguno de ellos nos llamó y tenemos que ir nosotros al Parlamento, ¿no? A pedir una reunión con ellos para que por intermedio de ellos tengamos una reunión con Carámbula, que tendría que ser que Carámbula venga a nosotros. Ya que por sí, no digo el error no fue, pero por lo menos, como es representante ahora de ACE, tendría que venir él a nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos que ir a él? Que lo vamos a hacer igual, ¿no? Eso es lo que yo quiero, ir a una reunión con él personalmente. ¿En el Parlamento obtuvieron el compromiso de alguien en especial para llevar adelante esta situación, para conectarlo con autoridades de ACE? Y tuvimos contacto con la Comisión de Salud, que bueno, hay distintos partidos ahí. Sí. Y digo, sí, no, realmente sí. Digo, yo me fui muy conforme en la reunión. Hablamos con, por ejemplo, bueno, con todos y bueno, el senador García planteó, bueno, que esto, primero el caso a nosotros lo va a pasar a la Suprema Corte de Justicia y a su vez van a pedir una reunión para tener con Carámbula también, ¿no? Que bueno, que está, es así la cosa. Álvaro, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias, Tania. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Victoria. Siguen ustedes. En tu experiencia de visitador médico, nosotros veíamos en el tape, son parecidas efectivamente las casas del multiferol y el biosterol, pero no es lo mismo. No es ¿Qué lo pasó mismo. ahí? No, y es un error humano, sin duda, y es muy... pasa con más frecuencia de lo que uno piensa. Ahora aparentemente se obliga a etiquetar claramente de que es medicación para niños, y no solo este producto, todos los medicamentos, sí. ¿no? Es decir, cosa que generalmente muchos medicamentos decían infantil, evidentemente este no lo tenía. Yo creo que el error humano es una cuestión que pasa, sucede. Por supuesto. Lo que no tiene justificación, y no es un tema de empatía, para mí es un tema de responsabilidad, es de que Después, una vez que sucede este caso, que yo estoy seguro ni que la química, ni el director, ni ningún funcionario lo hace... descartado, adrede, está adrede clarísimo. por el estilo, sí, ¿no? Sí. Aparte, es una medicación profiláctica que se le da a todos los niños en toda parte del mundo en general. La vitamina D por un tema para mayor crecimiento, etc. Sí. No es una cosa que se hace acá en Uruguay nada más, se hace en todos lados. Pero lo bravo del tema es que, frente a un caso, 13 gurises que fueron afectados, no se les dé corte. A estos gurises tienen necesidades propias por lo que sufrieron. Bueno, hay que atenderlos de la mejor manera posible y no hacerlos, dejarlos ahí como que a la deriva y que, bueno, se arreglen como puedan. ¿Y qué me decís de estas llamadas de ACE de retirar el medicamento, de hacerle firmar, estas cosas? Porque insisto en que el error es humano, errar es humanísimo. El tema es qué hacemos con nuestros errores, ¿no? Y acá pareciera haber habido como una suerte de tratemos de limpiar esto. Sí, es no asumir el error. ¿No? Eso es lo peor que puede pasar. Ale. Sí, a mí me parece, bueno, a propósito del caso en sí mismo, en su momento lo hablamos bastante, pero a mí me parece que es muy interesante hacer hincapié en una vez que se derramó la leche. Claro. ¿Qué haces? ¿Qué fue lo que pasó, no? Y de acuerdo a estos testimonios, las cosas que pasaron no han sido buenas, desde muchas perspectivas. Igual quiero destacar dos cosas porque en el marco del discurso se nos puede pasar la impresionante actuación que tuvo en su momento la pediatra, que es la que advierte que algo puede andar mal y que gracias a su acción descubren dónde puede estar el origen.
Y después una cosa que a mí me congratula, aún en casos malos como este, ¿no? El rol que históricamente desempeñan los parlamentos, en este caso nuestro parlamento, que es la casa donde estamos todos, los que gobiernan y los que no gobiernan, los que se parecen a mí y los que no, que siempre ha sido una verdadera caja de resonancia de aquellos que no encuentran válidos interlocutores. No quiero, desde la perspectiva institucional, pasar mucho más sin destacar esto. Dos asuntos. No solo es necesario que haya un seguimiento del asunto más allá de la promesa. Si está en la promesa, desde ya, eso va de suyo, como decía mi tío abuelo, ¿no? De que tiene que ser, sino que este caso, que no solo involucra a los niños, estos en particular, a sus familias, yo estoy pensando, ¿no? Este joven padre, en este momento él debería estar haciendo otra cosa, vinculado a su trabajo, vinculado al vínculo con sus hijos, y tiene que dedicar horas, energías, tiempo, dinero, en, de alguna manera, reivindicar algo que por sí le pertenece, y es el derecho. Esas son cosas que nunca, jamás, en ninguna circunstancia debemos minimizar, porque el Estado, desde la perspectiva institucional, juega un rol muy importante. Ahí es cuando se empieza a erosionar las confianzas y después nos sorprendemos cuando hay fenómenos más o menos cerca o más o menos lejos. Pausa y ya venimos.